Imagínense la escena por un momento, para quienes nos escuchan hoy. O sea, estamos a mediados del siglo XIX, a bordo de un barco mercante de madera, meciéndonos violentamente en medio de un océano inmenso. Uy, con ese mareo y, claro, sin ningún tipo de tecnología moderna, digamos. Exacto, nada de pantallas ni GPS. Y de repente el vigía allá arriba en el nido de cuervos, pues grita que hay velas en el horizonte. El momento de mayor tensión en alta mar, totalmente. Ni me lo digas. El capitán saca un catalejo rudimentario de latón, y mira a través de las lentes que están todas empañadas por la sal. Si el barco que se acerca ondea una bandera blanca con un águila negra, bueno, suenan las alarmas y todos se preparan para el fuego de artillería. Claro, a prepararse para lo peor, ya sabes. Pero la cosa es, ¿qué pasa si, al mirar por ese mismo catalejo, la bandera del navío misterioso muestra un gigantesco dragón negro escupiendo fuego? ¡Qué locura!, ¿verdad? Te quedas paralizado. O peor aún, digamos ves un fondo negro sólido con una calavera y dos huesos cruzados. En ese momento exacto de pánico, la vida de toda la tripulación depende, o sea, literalmente, de un solo pedazo de papel impreso clavado en la pared del camarote del capitán. Y esa era la cruda realidad de la navegación de la época. Y bueno, ese documento de supervivencia que mencionas es exactamente el centro de nuestra inmersión de hoy. Sí, y es que es un material increíble. ¿Lo es? Tenemos frente a nosotros una litografía histórica fascinante, un póster masivo, titulado en unas letras así muy ornamentadas que dice The Flags of All Nations, las banderas de todas las naciones. Un título bastante ambicioso para la época, ¿no? Totalmente ambicioso. Y nuestra misión aquí, para quienes nos acompañan, no es simplemente recitar una lista aburrida de colores y telas. No, claro que no, eso sería aburridísimo. Exacto. El objetivo de este análisis es decodificar las pistas visuales que el ilustrador dejó plasmadas ahí. Queremos entender la maquinaria de cómo se concebía, cómo se temía y cómo se categorizaba el mundo entero en el momento exacto en que la tinta tocó el papel. Bien, vamos a desglosar esto porque, te digo, al mirar la cuadrícula masiva de este documento, el ojo no tiene libertad para vagar por donde quiera. Ajá, el diseño te empuja a un solo lugar. Te obliga, ¿sí? Te obliga a mirar a un punto hiper específico. En la parte superior central de la página, aplastando visualmente a todo lo demás, hay un enorme bloque bajo el título United States. Que no pasa desapercibido para nada. Para nada. Y no es una banderita más en la tabla, o sea, es una bandera nacional estadounidense gigante, la clásica de rayas rojas y blancas ondeando ahí majestuosamente. Sí, ocupando muchísimo espacio. Claro, ocupa un espacio equivalente al de, 6 u 8 banderas convencionales en este mismo gráfico. Y además, viene acompañada de un séquito de emblemas subsidiarios. Tienes Jack, Pendant, Commodore y Revenue. Un despliegue de poder total. Es que, es exactamente el mismo principio arquitectónico que rige la página de inicio de un sitio web corporativo moderno hoy en día, ¿sabes? A ver, ¿cómo es eso de la página web? Pues quien paga por la infraestructura o quien crea el contenido obtiene el banner principal más grande en la cima de la pantalla. Así de simple. Es una dinámica de poder innegable, estoy de acuerdo. Este no es, digamos, un catálogo neutral de vexilología internacional. Vexilología, buena palabra para los que estudian banderas. Sí, no es solo un estudio puramente académico e imparcial de las banderas del mundo. Todo el documento está anclado en una perspectiva estadounidense muy fuerte. Lo cual nos dice mucho de quién lo imprimió, ¿no? Exacto. Eso nos habla directamente de la economía de la imprenta en el siglo XIX, porque grabar las placas de cobre para imprimir estas tablas era extremadamente costoso. Costaba una fortuna, me imagino. Una fortuna. Así que el editor no estaba creando arte por amor al arte. Estaba creando un producto comercial destinado a un mercado muy, pero muy lucrativo, que eran los capitanes de la Marina Mercantil de los Estados Unidos. Claro, tenía que venderles la herramienta que necesitaban. Sí, y al colocar ese bloque enorme en el centro gravitacional del póster, el ilustrador establece de inmediato cuál es el hogar, por así decirlo, y cuál es la lente a través de la cual se va a juzgar al resto del planeta. Y esa priorización visual tiene implicaciones súper prácticas.
O sea, el hecho de que se tomen la molestia de incluir una bandera tan específica como la de Revenue, que era el servicio de aduanas y recaudación, demuestra que esto no era para colgarlo en una biblioteca a modo de decoración. Para nada, era un documento de campo. Un manual de vida o muerte. Para un barco mercante estadounidense que regresaba cargado de bienes valiosos, no reconocer la bandera del barco de ingresos aduaneros podía significar, literalmente, ser cañoneado por evasión de impuestos en sus propias aguas. ¡Qué estrés! ¿De verdad? Y bueno, el documento dictaba quién podía hundirte legalmente. Básicamente. Y eso nos lleva a mirar cómo esta lente estadounidense tan pragmática y comercial procesa a las otras potencias, las del viejo mundo. Ahí es donde la tabla revela una mentalidad fascinante sobre el continente europeo. Porque claro, cuando la mirada desciende desde ese gran bloque estadounidense hacia las naciones continentales, la cuadrícula se vuelve increíblemente rígida. Súper binaria. Sí, binaria por completo. Aquí es donde se pone realmente interesante porque al examinar a potencias como Sweden, para Suecia, o Norway, Denmark, Spain y Prusia, notamos que no están representadas por un solo símbolo nacional unificador. No, están divididas, literalmente. Casi todas ellas están divididas por la mitad. O sea, tienen una bandera designada explícitamente como Man of War, que es el buque de guerra militar fuertemente armado. Y justo al lado tienen otra bandera diferente, etiquetada como Merchant, para las naves de comercio. Una distinción súper marcada. Y bueno, el bloque reservado para el Reino Unido en la parte inferior es casi cómico, ¿no te parece? Tienen banderas para todo. Admiral of the Red, Admiral of the White, Admiral of the Blue. Sí, es todo un sistema de recursos humanos y burocracia militar, pero codificado en tela. Es increíble. El caso británico refleja el sistema histórico de escuadrones de su Royal Navy. Eran muchísimos barcos. Exacto. La flota era tan gigantesca que tenían que dividir a sus almirantes por colores. O sea, solo para mantener un poco de orden logístico. Claro, para no chocarse entre ellos mismos, digamos. Totalmente. Pero la dualidad del resto de Europa continental, esa estricta separación entre Man of War y Merchant, nos enseña cómo funcionaba realmente la comunicación a larga distancia en ese entonces. Antes del telégrafo inalámbrico y la radio y todo eso. Así es, era todo visual. Pero, a ver, detengámonos ahí un segundo. Porque esto, a mí me parece casi un insulto geográfico. O sea, ¿acaso los ilustradores de este mapa consideraban que estas naciones europeas milenarias solo existían en dos modos perpetuos? Es una buena pregunta, la verdad. Haciendo negocios o disparando cañones. Se siente como, no sé, una forma de borrar toda su riqueza cultural y diplomática. Un ciudadano prusiano en tierra firme no se definiría únicamente por la capacidad destructiva de sus barcos. Es una excelente observación y entiendo el punto, pero debemos recordar la física y la óptica del entorno marítimo, porque en la inmensidad del océano, la cultura y la diplomacia son invisibles. Bueno, sí, a esa distancia no puedes ver si están tomando el té. Exacto. Imagínate a 10 kilómetros de distancia, a través de lentes de vidrio imperfectas que distorsionaban los bordes de los objetos. El capitán que miraba por el catalejo necesitaba resolver un algoritmo de supervivencia binario y en cuestión de segundos. O sea, ¿me vas a comprar o me vas a hundir? Literalmente esa era la pregunta. La nave que se acerca, ¿quiere comprar mi carga de especias o quiere robarla y hundirme? Por eso la ilustración reduce deliberadamente a las naciones a sus intenciones cinéticas. Claro, porque era el único idioma que importaba en aguas internacionales. Tal cual. La bandera de un buque de guerra prusiano, con su águila amenazante, era una advertencia directa de peligro inminente, mientras que la bandera mercante prusiana era, pues, una invitación a la transacción pacífica. Entonces la imprenta literalmente inmortaliza esa ansiedad marítima, ¿no? Así es, la congela en papel. Y si el mundo entero se mide bajo esa lente militar y comercial tan estricta y tan europea, digamos, me surge la duda natural. O sea, ¿qué ocurre en el papel cuando la mirada del creador del gráfico intenta catalogar regiones del planeta donde sus telescopios e informes comerciales simplemente no alcanzan? Esa transición hacia lo desconocido es genial. Ahí es donde este documento abandona la geopolítica estricta y entra directamente en el terreno de la fantasía ilustrada. Sí, porque hay una sección en el centro de la cuadrícula que alguien, no sé en qué momento de la historia, incluso resaltó con un recuadro rojo como diciendo, miren esta locura. Alguien estaba muy confundido con esa parte. Y dentro de ese recuadro vemos a
Tartary, Tartaria. O sea, el diseño es un rectángulo amarillo deslumbrante dominado por un dragón negro gigante, o bueno, un wyverno, con las alas extendidas en una postura súper agresiva. Sí, parece sacado de un cuento. Totalmente. A su lado está China, que también tiene un fondo amarillo y otro dragón, aunque este es un poco más serpentino. Y si seguimos explorando los bordes de esa región asiática, Persia está representada por un león frente a un sol brillante, y Siam tiene un elefante blanco delineado sobre un fondo escarlata puro. Lo fascinante aquí es cómo los vacíos en las redes de información globales eran rellenados con zoología mítica. O sea, Tartaria ni siquiera era una nación soberana unificada. ¿En serio? ¿No era un país como tal? No, para nada. Era un término general, casi un cajón desastre que los europeos utilizaban para describir la vasta y desconocida extensión del norte y centro de Asia continental. O sea, todo lo que está por allá lejos. Exactamente, pero claro, en una tabla diseñada para catalogar símbolos precisos, pues un espacio en blanco es inaceptable para el impresor. Se vería feo el póster. Y el ilustrador se vio obligado a inventar o adaptar iconografía basándose puramente en rumores. Es que parece el equivalente a tomar la portada de un libro de literatura fantástica, arrancarla y pegarla en un formulario de registro de aduanas moderno. O sea, imagínate. Es una mezcla loquísima de contextos. Un marinero aterrorizado buscando identificar la fragata que lo persigue, de repente tiene que memorizar el diseño de un dragón mágico. ¿Cómo es posible que una bestia mitológica termine impresa en un manual de supervivencia comercial? Pues por la mecánica misma de cómo viajaba la información en esa época. O sea, no había embajadas enviando documentos oficiales en PDF, ¿verdad? Claro, no había un registro centralizado. Para nada. El ilustrador estadounidense en su taller dependía de bocetos de tercera mano, de diarios de navegantes y a veces simplemente del folclore terrestre. Lo que le contaba el amigo del amigo en el bar del puerto. Básicamente. Y dado que las potencias asiáticas no utilizaban el sistema de heráldica tradicional europeo, ya sabes, esos escudos, cruces y franjas geométricas, el mapa impone motivos simbólicos y animales exóticos para representar el poder oriental. Tratando de encajarlos a la fuerza en su propia lógica visual. Sí, y lo más perverso del sistema de imprenta es que una vez que el ilustrador graba ese dragón de Tartaria en una placa de cobre, hacer correcciones cuesta muchísimo dinero. Claro, ya no se podía borrar. Exacto. Así que ese error, esa bestia mítica, se reimprime miles de veces durante décadas. Y eso termina solidificándose en la mente de los navegantes occidentales como un hecho empírico incuestionable. Si está impreso, debe ser real. Y bueno, si Tartaria representa la ignorancia geográfica de Occidente congelada en tinta, hay otra entidad en esta página que representa una realidad muy tangible y aterradora que conocían perfectamente. Ya sé para dónde vas. Una que hace saltar por los aires la idea misma de lo que constituye una nación, ¿no? Porque en el medio de todo este despliegue de reinos e imperios, hay un humilde cuadrito etiquetado como Pirates, piratas. Con todas las de la ley, ahí en el mapa. Con la inconfundible bandera negra y la calavera blanca con huesos cruzados, mirándote fijamente. O sea, Esto plantea una pregunta importante sobre los criterios legales y filosóficos que sustentan esta tabla cartográfica, ¿sabes? O sea, ¿qué requiere una entidad para ganar el derecho a estar en este pedazo de papel? es que rompe cualquier esquema lógico. Pensemos en lo absurdo que sería hoy en día. O sea, incluir a Pirates en este registro formal de banderas es como darle a un cartel del crimen organizado un lugar oficial con bandera y logotipo en el podio de las Naciones Unidas. La analogía es fuerte, pero muy precisa. Es validar a un grupo de forajidos errantes y otorgarles exactamente el mismo peso visual que, no sé, a la monarquía española. ¿Cómo justificaba un editor legitimar a criminales en un documento tan oficial? Bueno, la justificación era que este documento no se regía por la moralidad, sino por la economía del peligro. O sea, en el derecho marítimo de la época, los piratas eran considerados hostis humani generis. Enemigos de la humanidad entera. Exactamente. Operaban fuera de todas las leyes nacionales, sí, pero poseían las características mecánicas de un estado soberano sobre el agua. ¿Cómo así? Características mecánicas. Sí, un barco pirata tenía su propia constitución interna, digamos, su código de conducta. Y lo más importante,
la capacidad de aplicar violencia organizada para extraer riqueza. Que si lo piensas fríamente, es básicamente la definición cruda del cobro de impuestos. Tal cual. Por eso se ganaron su lugar en la tabla. Espera, entonces, ¿me estás diciendo que este póster servía verdaderamente como un manual de supervivencia de campo y los piratas eran tratados básicamente como un desastre natural recurrente, pero con su propio departamento de identidad visual corporativa? Esa es la metáfora perfecta, sí. O sea, el ilustrador no los está reconociendo como diplomáticos legítimos. Está codificando un peligro mortal. Como una señal de tráfico que dice peligro curva cerrada, pero con calaveras. Exacto. Si un capitán veía esa bandera negra, la tabla no le dejaba dudas. Esa entidad no pertenecía ni a España ni a Inglaterra. Era una jurisdicción independiente de caos total. Y el encuentro solo terminaría en sangre o rendición. Increíble. Pero, esa fluidez de lo que se considera un Estado soberano no se limita solo a forajidos, ¿verdad? Para nada. El mapa también incluye entidades sin fronteras territoriales convencionales, como Jerusalén, que está representada con cruces rojas sobre blanco, o la bandera de los estados papal. Ah, el territorio papal, claro, con sus llaves cruzadas bajo la tiara. Sí, es un nivel de autoridad espiritual reconocido junto al poderío del fuego naval. Entidades que, bueno, no te atacan con cañones, pero que ejercen un peso geopolítico que exige ser catalogado. Y luego, si apartamos la vista del viejo mundo y los océanos infestados de piratas y observamos cómo este ilustrador categorizaba a su propio hemisferio y las aguas del Pacífico, el documento nos muestra un mundo en pleno estado de ebullición política. Totalmente. Esta sección es un testimonio directo de las fallas en las redes de comunicación globales de la época y de cómo el tiempo mismo parecía transcurrir a diferentes velocidades dependiendo del continente que miraras. Hablemos un poco de América Latina. Encontramos nombres familiares y diseños reconocibles. Tienes a Paraguay, Perú, Bolivia, México y Brasil, con su icónico rombo amarillo. Sí, esos diseños ya estaban asentándose. Pero luego hay inclusiones que actúan como marcadores temporales fosilizados. Vemos una bandera de franjas designada para los US of Colombia, los Estados Unidos de Colombia. Y vemos a Chile escrito con una ortografía muy peculiar, Chile, terminado en letra I. Todo un detalle lingüístico ahí. Sí, y si cruzamos el Pacífico, el misterio mayor, Japón, aparece ilustrado con una bandera compuesta por 3 franjas horizontales, oscuras en los extremos y blanca en el centro. Una imagen que a la audiencia de hoy no le sonará de nada. Es que ni un solo rastro del círculo rojo del sol naciente que cualquier persona hoy reconocería instantáneamente. Entonces, ¿qué significa todo esto? Si conectamos esto con el panorama general, significa que la historia de los símbolos visuales que hoy asumimos como milenarios a menudo fue un juego de adivinanzas, malentendidos y fallas de traducción intercontinental. Tengo que presionar un poco sobre esto. Cuando un estudiante mira este documento y ve Chile escrito con I o una bandera japonesa que parece inventada de la nada, la primera reacción es asumir que el cartógrafo era un perezoso. Es lo más fácil de pensar, claro. O sea, ¿el ilustrador en los Estados Unidos simplemente no tenía ganas de hacer bien su trabajo? ¿O hay un engranaje histórico más profundo fallando aquí? Te aseguro que no fue pereza. El ilustrador estaba a merced de una cadena de transmisión increíblemente frágil. A ver, explícame eso. En el caso de América Latina, por ejemplo, la designación US of Colombia captura con precisión quirúrgica un breve periodo federalista del siglo XIX. Ah, cierto, cuando cambiaron de nombre. Claro, donde las jóvenes repúblicas recién independizadas de España estaban en un constante ciclo de reescritura de sus constituciones, de sus nombres, de sus fronteras. O sea, la tinta en los tratados de paz aún estaba húmeda, pero la imprenta estadounidense necesitaba imprimir el póster esa misma semana. Claro, el mercado no espera. Y así, el documento capturó una metamorfosis en tiempo real. Y en cuanto a la palabra Chile, con I, es solo el resultado de la fricción fonética. El nombre pasó por la boca de marineros franceses o británicos antes de llegar al oído del impresor estadounidense. Es como una versión geopolítica del teléfono descompuesto a escala global. ¡Qué risa! Totalmente. Pero el caso de la bandera rayada de Japón, ese no es un error fonético.
No, eso es un diseño completamente distinto al real. Exacto. El mecanismo detrás del error japonés es uno de los fenómenos más interesantes del comercio histórico, porque durante un largo periodo, Japón mantuvo una política de aislamiento riguroso llamada sakoku. Que no dejaban entrar ni salir a casi nadie, ¿no? Exactamente. El concepto mismo de una sola bandera nacional unificada para representar al Estado en el exterior simplemente no encajaba en la estructura interna del shogunato Tokugawa. No tenían esa necesidad, supongo. No la tenían. Sin embargo, los comerciantes holandeses, que eran los únicos occidentales con un acceso súper limitado al puerto de Nagasaki, veían embarcaciones japonesas pertenecientes a diferentes clanes. Ah, clanes específicos. Sí, y estos barcos ondeaban insignias o marcas marítimas específicas, conocidas como mon, que muchas veces usaban patrones de franjas para distinguirse en el mar doméstico. Ah, entiendo la reacción en cadena. O sea, el comerciante holandés ve un barco de un clan específico con franjas, lo dibuja en su bitácora, luego navega, no sé, 8 meses de regreso a Europa o a las Américas. Exacto, un viaje larguísimo. Y le entrega su cuaderno a un editor que está desesperado por rellenar el espacio vacío que dice Japón en su matriz de impresión de cobre. Y de repente, ¡pum!, el símbolo de una facción naval local se convierte oficialmente en la bandera de todo un imperio a los ojos de Occidente. Lo resumiste a la perfección. La fricción del tiempo y la distancia distorsionaba la verdad visual. No veríamos el símbolo moderno del Hinomaru, el círculo rojo solar estandarizado como la bandera indiscutible de Japón, hasta que las dinámicas de poder cambiaron drásticamente más adelante en el siglo. Cuando se abrieron más al comercio. Sí. Lo que estamos viendo en este gráfico es una instantánea borrosa tomada a través del filtro distorsionado del comercio occidental de la época. Es una maravilla pensar en este póster no solo como papel y tinta, sino como un ecosistema vivo, donde algunas entidades están solidificadas con un nivel de detalle obsesivo como los almirantes británicos con sus colores separados, mientras otras son puras conjeturas mutando frente a nuestros ojos. Conjetural basadas en lo que un tipo le dijo a otro tipo en un puerto hace un año, literalmente. ¿Literal? Y esa es, digamos, la síntesis perfecta del valor que tiene analizar un documento original en lugar de simplemente leer un resumen histórico moderno. Claro, te da el contexto humano. Exacto. Nuestra disección técnica de The Flags of All Nations demuestra que una herramienta utilitaria puede ser la cápsula del tiempo más honesta que existe. Al examinar los mecanismos de su creación, pudimos rastrear desde el peso económico central del mercado mercante estadounidense hasta las ansiedades militares de la óptica naval europea a kilómetros de distancia. Sí, y pudimos entender la lógica desesperada del miedo a los espacios en blanco que impulsó a los impresores a coronar a las criaturas míticas asiáticas en papel oficial. Porque un hueco no vene. Exacto. Y cómo las gélidas realidades del derecho marítimo obligaron a reconocer a las facciones piratas asesinas, como entidades soberanas en el mar. Todo esto entrelazado con la evidencia física de imperios aislados y repúblicas nacientes, cuyas identidades visuales chocaban y se distorsionaban en su largo viaje a través de las rutas comerciales globales hasta llegar a la placa de cobre del ilustrador. Es fascinante darse cuenta de que los catálogos y las tablas, o sea, por más oficiales y serios que parezcan, siempre esconden el sesgo y las limitaciones tecnológicas de quienes los compilan. Siempre sin excepción. Y esto, para quienes nos escuchan hoy, nos deja con una imagen final muy provocadora para analizar por cuenta propia al apagar este audio. Imagínense esto. Si un cartógrafo de hoy, con acceso a toda nuestra tecnología, intentara imprimir un póster físico definitivo de todas las naciones y entidades soberanas del mundo, basado puramente en quien ejerce el poder real e influye en nuestras vidas diarias? Uy, me imagino la cantidad de cosas extrañas que habría ahí. ¿Verdad? ¿Cómo percibirían ese documento los humanos que lo desentierren en el año 2150? O sea, ¿qué logotipos añadiríamos hoy quizás? Los emblemas de megacorporaciones tecnológicas globales, los escudos virtuales de movimientos digitales descentralizados o los símbolos inmateriales de ciertas criptomonedas que a nuestros descendientes les parecerían tan absurdos, míticos o fuera de lugar como nos parece a nosotros ver una calavera pirata y un dragón negro en un documento formal del siglo XIX? Las fronteras del poder son invisibles y siempre están cambiando. Así es. Hasta nuestra próxima inversión profunda, sigan cuestionando el mapa.